Ok. Ok, vamos ahora. Señor, te damos gracias una vez más en esta noche, Señor, por tenernos aquí. Estamos para estudiar tu palabra y queremos, Señor, pedirte que la ayuda de tu Espíritu Santo, no solamente para entender, sino para retener lo que tú nos estás enseñando. Gracias por mis hermanos que están aquí, mis hermanas, Señor, y también por todos aquellos que están alrededor del mundo preparándose para un mejor ministerio. Dejamos en tus manos, Señor, estos minutos. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos. Amén. Amén. Bien, de la siguiente clase, y no se asusten, esta es la última clase de introducción a la Biblia. Como les dije, es un poco intensivo, pero tienen un material que ustedes pueden repasar y casi todos estos temas lo vamos a ahondar en el siguiente curso. En esta semana les voy a enviar un primer material y la idea es cubrir todos los libros del Antiguo Testamento como todos los libros del Nuevo Testamento. Doy la bienvenida ahí a una amiga de Colombia, María Nelly. Bueno, ella por fin, después de tantos años de invitación, accedió a estar en la clase. Pero ahí está quietita ahí, como le gusta estar a Milagros. Bien, la siguiente clase, o sea, el siguiente sábado no hay clase. No hay clase en el sentido de que después de cada 5 clases vamos a tener una semana de no tener para que los que no han presentado sus trabajos o tareas lo puedan presentar. Pero a su vez, para que puedan estar listos para la siguiente clase. El material es muy interesante, va a demorar un buen tiempo, tal vez demore un año, pero eso no quiere decir que vamos a estudiar un año el curso, sino ustedes lo pueden estar llevando poco a poco, mientras nosotros seguimos con otros cursos. ¿Ok? Vamos a hacer como una introducción, las 5 clases de Antiguo Testamento nos van a ayudar a entender cómo desarrollar el material y teniendo como base el estudio del Antiguo Testamento, el estudio del Nuevo Testamento, lo demás va a ser súper interesante. Muchas cosas que se nos ha pasado por alto, tal vez, lo vamos a entender ahí. Y miren, yo ya por fin, después de tiempo, también bajé todos los audios, por ejemplo, del Nuevo Testamento y los quemé en un disco y ahora es un promedio de 1 hora diaria que estoy leyendo, escuchando el Nuevo Testamento. Y cuando ustedes concentran un poco en algún momento las palabras por ejemplo, de Pablo, uno se va a encontrar con una serie de sorpresas. Ustedes saben que no es posible memorizarse todo, ¿ok? Pero si lo escuchan una vez y otra vez, en una siguiente vez siempre va a quedarse algo de lo que no habíamos tomado en cuenta antes. No, ustedes escuchan una cosa una y otra vez, y dicen, caramba, esto no lo había escuchado. Y es lo que me está pasando, ¿no? Escuchando otra vez Corintios. Corintios en este año, o sea, entre enero y febrero, lo habré escuchado 10 veces. Y cada vez que lo escucho, veo que hay algo nuevo e interesante. Y así está pasando con todas las cartas de Pablo, que a mí me fascinan. Entonces ahorita estoy tan fascinado que mientras voy manejando, tengo media hora para llegar al trabajo y media hora para regresar a casa. Es 1 hora que por lo menos 5 días a la semana estoy utilizando. ¿Y saben qué? Estoy muy entusiasmado de escuchar la palabra. Qué interesante es escuchar la palabra. Si uno no, digamos, a veces no tiene tiempo de leerla, porque para leerla te tienes que sentar y estar ahí, pero estás manejando o inclusive si están cocinando, ¿cuánto demoran en cocinar? A veces 1 hora, ¿no? Mínimo para cocinar.
Entonces, si están cocinando, pues simplemente pongan el audio y de verdad que cada vez me estoy emocionando. Ahora entiendo más a aquellas personas que aman el escuchar la palabra de Dios. Y hablando de eso, por ejemplo, quiero compartirles algo bien interesante. Ok. ¿Pueden ver ahí eso? Ese es el hebreo. Ok. Esta palabra que está aquí arriba es la primera palabra en hebreo, en el idioma original de la palabra de Dios. El hebreo se escribía así, como ustedes ven esa palabra del medio aquí, y se escribía de derecha hacia izquierda. Esta primera letra aquí es una letra que se llama Bet. Esta de aquí, la segunda, Reish, Aleph, la Shin, la Yod y la Tet. Ok. Así los hebreos lo entienden. ¿Cómo? De verdad no tengo la menor idea. Muchos años después se inventaron, ustedes ven aquí una especie de puntitos y rayas. Esos son los signos vocálicos. Ahí sí yo entiendo un poco más. Entonces, esta palabra que los hebreos lo pronuncian como Bereshit, aquí la del medio, es la misma que está aquí a la izquierda en la primera línea, ¿ok? Bereshit. ¿Por qué? ¿Por qué Bereshit? Porque la letra B labial, que es para nosotros, con un puntito ahí, si ustedes lo ven al medio, cuando lleva ese puntito se pronuncia como B de beso, ¿ok? De bueno. Si no llevara ese puntito, se pronuncia como una B de vaso. Son sus reglas gramaticales. Estos dos puntitos hacia aquí abajo, que se conoce con un nombre de Sheva, entonces unido es B. Tenemos la R aquí, más dos puntitos, que es una E, tenemos Bere, Bere. La Aleph, por lo regular, es casi como muda para ellos. Esto es una Eshe, estas tres cosas ahí en diagonal, una I y una T, Bereshit. Entonces se lee Bereshit. Esa primera palabra significa, literalmente significa en un principio, pero se ha traducido como en el principio. Entonces ahí está, Bereshit. Traten de recordarse esa palabra, aunque no lo sepan escribir, pero la primera palabra de toda la Biblia en hebreo es Bereshit. Así es, Bereshit, en un principio. Esa es tal vez la traducción más correcta. Ahí. Luego, la segunda palabra aquí se lee bara. Es la palabra para crear. Entonces tenemos Bereshit bara. En un principio creó. Bereshit bara. ¿Quién? Esta palabra me emociona muchísimo. No solamente por la forma de expresarlo, sino por el significado que tiene. Bereshit bara Elohim. Elohim, porque estos 5 puntos que ustedes ven ahí abajito, es la letra E. La que sigue es una lamed, una L. Hay un puntito ahí chiquitito, es una O, por eso es Elo. Esta es una Het, una I y una M. Entonces, miren, Bereshit bara Elohim. En un principio creó Dios, creó Elohim. Lo interesante de esta palabra, Elohim, es que estas dos palabras, las dos primeras o las dos consonantes, que se pueden pronunciar como él, y ustedes lo van a ver muy seguido en el Antiguo Testamento, el Elión, es una que me acuerdo, El Shaddai, por ejemplo, ¿se acuerdan? El Shaddai, el Dios resplandeciente. La palabra él significa Dios, así, él. Ahora, si queremos escribir la palabra diosa,
en hebreo es Elohá. Son estas tres palabras, estas tres consonantes con una A. Él es Dios y Elohá es diosa. Y si queremos decir dioses, es la terminación im. Por eso que aquí literalmente sería, en un principio crearon los dioses. O más todavía, si uno quiere ser demasiado literal, podríamos traducir: en un principio crearon unos dioses. Unos dioses, porque aquí está este sustantivo que es Dios, dioses literalmente, puede referirse a 2, 3 o más. Claro que nosotros creemos en la Trinidad y por eso es que nos ajustamos al asunto de la Trinidad. Ok, les dejo con esta inquietud muy interesante. ¿Saben por qué me he detenido un poco en esto aquí, en Elohim? Porque miren esto. Les dije que las dos primeras letras o consonantes significan Dios, Él. Con la tercera consonante aquí, Elohá, es diosa. Miren, Dios y diosa, ¿ok? Tienen las mismas consonantes. Y si queremos decir dioses, se le aumenta a Elohim. Por eso es que literalmente aquí, en el principio creo Dios, lo más literal es en un principio crearon unos dioses. Ok. ¿Dónde va el asunto? A ver, ¿dónde va el asunto? El asunto va en esto. Es muy personal, ¿ok? Tal vez esto ustedes no lo encuentren en un comentario o tal vez sí lo encuentren por la red. Muchos ven aquí en el nombre de Dios, Elohim, en Elohim, la naturaleza masculina y la naturaleza femenina de Dios, porque este mismo nombre, Elohim, aparece más abajo en el versículo 26, cuando dice, y creó Dios al hombre, no, ¿cómo es? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese versículo, en el 26, si no me equivoco, es la misma palabra, Elohim. Déjenme ver si aquí lo señala. 9:23. Sí, aquí está. Miren, a la derecha ustedes ven el versículo 26. Aquí, 1, 2, aquí está. Elohim. Sí. No sé si ven el cursor, pero aquí está Elohim. Ahí lo subrayé. Elohim. Y dijo Dios. Elohim. Entonces, y dijeron los dioses, lo más literales, y dijeron los dioses, hagamos al hombre, aquí está por ejemplo, aquí Adam, ahí se lee Adam, hagamos al hombre, ok. Entonces, subrayo aquí, él significa Dios, ok, él significa Dios. Diosa utiliza estas tres letras, diosa, Elohá. Ahí no es, ese puntito no es no es una A, es una I, pero si cuando uno quiere escribir diosa es Elohá, ok. Y dioses ya es todo, Elohim, dioses. Otra vez, voy. Entonces, es como como Dios quisiera decir, la naturaleza de Dios, o sea, de alguna manera, es masculina y femenina a la vez, porque si no, no hubiera creado, digamos, no hubiera venido a existencia Eva. Si Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ok, creó al hombre, que es la parte masculina de Dios, diríamos así, y la mujer. No hay una tercera, ok, no hay un ello. O sea, no hay un término medio, o sea, Dios no es neutro. O sea,
Dios, de alguna manera, tiene la naturaleza masculina y tiene la naturaleza femenina. Según eso, el término hebreo se puede ver eso. De esto nada más les digo una pequeñísima parte de cómo se hace una exégesis, de cómo se hace una traducción. Cuando uno va al idioma original. Es muy interesante de verlo de esta manera. Y hay muchas palabras entre el capítulo 1 y el capítulo 3 de Génesis, muchísimas palabras, como por ejemplo, hacer lo que es ayuda idónea, qué es lo que significa, y otras palabras más que si lo entendiéramos, vamos a ver que al final la historia del Edén no necesariamente es una historia literal, sino que tiene ciertos símbolos, por ejemplo, el mismo árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, varias cosas tienen un sentido simbólico. Por eso es de que muchas veces no entendemos bien mucha doctrina porque creemos, como me pasó a mí, que el fruto que comió Adán y Eva fue una manzana. Y bueno, hoy en día ya pues uno sabe que no fue una manzana. Entonces, y entender todas estas cosas es bastante interesante. Entonces, hasta ahí les estoy mostrando la gran importancia, por ejemplo, de, si ustedes lo consideran así, en algún momento, de adentrarse al estudio del hebreo y del griego también. Son idiomas que no tenemos que dominarlos como para saludarnos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No. Solamente para entenderlo y para profundizar en el significado de la palabra. Ok. Entonces, ahora vamos a repasar ya como última clase lo que estábamos viendo como canon. Encontré más información para ustedes y aquí les comparto el PowerPoint. Este no es. Ya, déjenme compartirles un mensaje que estoy haciendo antes para el próximo domingo. Ok, esto es algo pequeño que estoy haciendo para el próximo domingo. Un amigo me invitó a compartir en uno de sus grupos. Y lo que encontré aquí en este versículo de un mandamiento que quiere decir honra a tu padre y a tu madre. Hasta ahí. Okay. La palabra honra en hebreo se lee kaved. Kaved, así se lee. Y es interesante que cuando uno utiliza las herramientas, por ejemplo, un léxico, un diccionario, un comentario original, una de las acepciones o significados de esta palabra honra quiere decir no seas insensible o no te endurezcas. Mire, ahorita les explico un poco más. Dice, no seas insensible, no te endurezcas. El hebreo tiene un modo verbal que se llama piel. Es un imperativo. O sea, ustedes saben que es un mandamiento y que es
no es una opción, es decir, es una orden. Y esto indica una acción activa, continua e intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en otras palabras, tomando en cuenta un poco el análisis anterior, quiere decir, no dejes de honrar a tus padres, no los dejes de honrar, o sea, hónralos siempre, en todo momento, en todas circunstancias. Dice, y esa honra, o procura honrarlos con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes, y atender todas las necesidades de tus padres, siempre. O sea, no es que, no, ya yo vivo mi vida independiente y ya ellos que se las arreglen. No, el mandamiento es siempre, mientras ellos estén vivos, y aún cuando ya no estén aquí, es la idea. ¿Ok? Muchas veces uno no entiende qué significa honrar, porque a veces la traducción simple dice, bueno, honra yo, y sí, yo respeto. Es que no implica solamente respeto, implica mucho más. Ahora, ¿saben qué sucedía en ciertas culturas en el pasado? Sucedía lo siguiente, que cuando los padres llegaban ya a una edad avanzada, los llevaban ya a estos viejitos, hombre y mujer, a un barranco y los tiraban vivos. Ya no servían. Ya no servían. Y parece mentira, pero hay culturas que consideran que ya el anciano ya no debe de vivir. ¿Ok? Y cuestión de averiguar, pero es una de las cosas que a mí me sorprendió en el pasado. Ahora, miren esto. Perdón. ¿Se acuerdan ustedes? Y con esto termino. Tal vez les invite para lo que continúa. Pero miren, les decía hace un rato que cuando uno escucha una y otra vez la palabra, se queda mejor. Ahora, yo he leído el Pentateuco varias veces, pero hay tantas enseñanzas que a veces uno las obvia. Les muestro. Miren estos versos. Éxodo 21:15 dice, y ustedes pueden buscarlo, anótenlo. Dice, quien golpee a su padre o a su madre será condenado a muerte. Lo dice la palabra. Es un mandato de Dios. Hoy en día, no hoy en día, siglos, ¿cuántos hijos han golpeado a sus padres? Y no necesariamente con los puños, Pero la palabra, o sea, Dios era tan drástico en el Antiguo Testamento que dice, quien golpea a su padre o a su madre será condenado a muerte. Éxodo 21:17. Quien insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Cuántas veces tal vez al padre, qué le han dicho, no? Los hijos. Levítico 29. Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Oye, miren, no es que se le iba a dar unos latigazos o cosas por el estilo, pero miren cómo Dios era tan estricto con el respeto que se debería de tener a los padres. Si lo hicieron así o no, yo no lo sé. Solamente les muestro lo que dice la palabra. Imagínense si esto lo cumpliéramos hoy en día. Tal vez nadie quedaría vivo, ¿no? Y una última, que también es súper interesante. Deuteronomio 21:18 al 21. Dice, si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde, ¿quién no lo tiene? ¿No, Mili? Bueno, no sé cómo van a nacer los de Georgina y Philip. Vamos a ver, vamos a ver. Pero mire, dice, si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, aunque lo castiguen, ¿no? Varios de ustedes saben eso muy bien. Clara sabe muy bien, mi hermana Guadalupe también lo sabe muy bien, de seguro. Dice, Claro que sí, pastor. dice, miren,
juntos el padre y la madre llevarán a su hijo hasta la entrada de la ciudad donde vivan. Allí es donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad. Entonces les dirán a los líderes, nuestro hijo es muy terco y rebelde, no nos obedece. Para colmo, es un glotón y un borracho. Ay, Dios. Dicho esto, todos los que vivan en esa ciudad matarán a pedradas a ese hijo rebelde. Así no habrá maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer lo malo. Imagínense. Imagínense. Si esto lo está diciendo Dios, no lo está diciendo Moisés. No le está diciendo ningún hijo de vecino por ahí. Es Dios. Ese es el gran problema que tenemos por los siglos de los siglos. De no cumplir la palabra de Dios como Él lo demanda. Porque si lo hubiéramos cumplido, esta humanidad no sería como la que es o como la que fue. Dios ha sido muy tolerante, fue tolerante hasta Génesis 6, de ahí dijo, la maldad es muy grande, los voy a... Bueno, la historia es tremenda. Pero se dan cuenta, ven, se dan cuenta. Yo estoy seguro, ¿quién tomó atención de estos versículos que les acabo de leer? ¿O es como nuevo para ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Y está en la palabra, se dan cuenta. No le estoy sacando de un libro apócrifo. Es de nuestra palabra, está en el Pentateuco. Pero no lo sacamos, no lo trajimos a luz. Se dan cuenta de la gran importancia entonces de estar otra vez leyendo el Pentateuco y otra vez, caramba, esto se me había pasado. Yo lo había leído, pero no me había fijado en esto. Es la idea. ¿Ok? Entonces, estoy trabajando toda esta semana, he estado trabajando en este tema, he estado muy entusiasmado con eso, y en este mes que se dice del amor y la amistad, es muy interesante relacionar que este mandamiento está relacionado con el amor, porque le preguntaron a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Cuáles mandamientos debemos obedecer? Y Jesús dice, se resume en dos. No amarás a Dios, amarás a tu prójimo, y con todo, etcétera. Pero el prójimo es nuestro padre, nuestra madre y todos los prójimos que vengan, ¿no? Entonces, bien interesante relacionar eso. Todavía no lo he terminado todo, pero es una pequeña parte de lo que, bueno, me dediqué a estudiar durante esta semana. Y ahora sí les comparto, miren que el tiempo se pasa demasiado rápido. Muy interesante ese estudio que te va a dar. Sí, ya les compartiré el link para el completo. Bien, es el último tema y a la vez va a ser el primero de los que vienen. Déjenme. Cuando hagamos lo que dice introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento, vamos a ver este tema. Un poco más. Tengo más datos que compartirles, pero hasta aquí terminamos con el curso de introducción a la Biblia. Vamos a ver un poco lo que es planteamiento del tema, lo que es la conciencia canónica en la escritura, la formación del canon y algunas cuestiones abiertas sobre el tema. Planteamiento. La gran pregunta, ¿por qué precisamente estos libros y no otros? Ya habíamos visto un poco más esto antes. ¿Qué los hace distinto a muchos otros? ¿Por qué se han vuelto norma para nuestra fe y nuestra conducta? ¿Qué implica la afirmación de la Iglesia de tenerlos como libros sagrados? Como pensaba yo alguna vez que 66 eran los libros y no eran más, no, cientos. Lastimosamente, como les dije en la clase pasada, muchos se perdieron. Hay una investigación positiva, vamos a ver un poquito de historia de la Iglesia, la arqueología, la literatura, la filología,
un poco de teología, lo que es la comunidad judía de fe, la comunidad cristiana y la iglesia en sí. Atrás, como trasfondo de esto, de lo que ustedes viendo la foto ahí atrás, son las famosas cuevas de Qumran. En estas cuevas, por el año 1947, los datos vienen más adelante, pero es ahí donde se encontraron los rollos de la escritura más antiguos que hasta el momento poseemos. Una historia muy interesante que, pensándolo y repensándolo, yo digo que no sé si fue un poco manipulada esta historia por cuestiones que vamos a ver más adelante, como para decir que encuentren estos libros, pero no encuentren otros. ¿Ok? Pero vamos a ver. Entendemos lo que es Sagrada Escritura, entendemos lo que es canon, o lo que es canónico, lo que es protocanónico, lo que es deuterocanónico y lo que es apócrifo. Son términos bien interesantes que nos van a ayudar a entender varias cosas. Canon, les dije en un momento, significa vara, literalmente, o medida. Ok, es una medida. El canon es una medida aplicada a los libros sagrados. Van a ser unas reglas o normas o medidas de cómo un libro, X libro, puede ser considerado como sagrado o como canónico. La Biblia no ofrece una declaración concreta sobre los libros sagrados, pero ya hay en ellos el nacimiento de una conciencia canónica. Hay entre los judíos y los cristianos una convicción según la cual determinados escritos son normativos para la fe y la vida de la comunidad. Ahora, hay los que le llaman los judíos radicales, una comunidad de judíos que solamente tienen el Antiguo Testamento como norma de vida y conducta. Son los judíos no mesiánicos, son los judíos que no creen que Jesús fue el Hijo de Dios. Entonces, al no creer en Jesús como Hijo de Dios, ellos no pueden aceptar el Nuevo Testamento. Ellos viven con la Torá. Hay otro término que le llaman a todos los escritos el Tanaj. El Tanaj, ya me acordé. El Tanaj, porque está compuesto por 3 divisiones principales, que son la ley, los profetas y los escritos, le dicen así. ¿Ok? En Éxodo, el capítulo 24, versos 1 al 14, vemos que Dios está mandando escribir lo que Él está diciendo. En Deuteronomio, el capítulo 31, se muestra que la ley es algo sagrado y debe leerse públicamente. Y en Segunda de Reyes, el capítulo 22, se habla del hallazgo del libro de la ley y donde se promete cumplirla. Hay muchos otros textos parecidos a esto. La aceptación de la escritura heredada del mundo judío, es decir, el Antiguo Testamento. La iglesia, cuando ya se forma la iglesia cristiana en sí, hereda ellos, los primeros escritos que ellos heredan son los escritos del Antiguo Testamento. Recuerden que en la época de Hechos, casi en todo Hechos, no existía todavía el Nuevo Testamento. Muchos de los libros que se tenían en las sinagogas solamente eran libros como el rollo de Isaías. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Lucas se le da a leer parte del libro de Isaías? Y Jesús dice, esta escritura se ha cumplido hoy. ¿Se acuerdan qué es lo que Jesús leyó en la sinagoga según la historia de Lucas? Y él dice, no, esta escritura se ha cumplido hoy. Recuerdo que era un pasaje de El Isaías. Espíritu de Jehová está sobre mí. Ajá, de Isaías, exacto.
dice, el Espíritu del Señor, como decía mi hermana, está sobre mí. Él me ha ungido. Dice, ¿para qué? Para esto, para esto, para esto y para esto. Súper interesante, ¿no? Tenemos ahí Lucas capítulo 1. ¿Quién escribió Lucas? No fue Lucas. Oh, sí. ¿Fue el mismo Lucas, el doctor Lucas? Me estaba equivocando, porque Lucas también escribió Hechos, sino de que dice, no, me ha parecido a mí, oh excelentísimo Teófilo, después de haber indagado y buscado por aquí, hacer un resumen. O sea, Lucas no solamente escribe por inspiración, sino que Lucas tuvo que investigar muchas cosas acerca de la vida de Jesús. Y por eso en el capítulo 1 de Lucas, él está mencionando que habían otros escritos también que daban referencia a la vida de Jesús. Bueno, tenemos Marcos 16, Juan 21, Segunda de Pedro, como una vez les dije, que alude a otras cartas de Pablo, y lo que habíamos visto también la clase pasada sobre Apocalipsis 22, la fórmula canónica de que no se puede añadir ni quitar a lo que ya está establecido. Tenemos ahora ahí un poco del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto lo vamos a profundizar en la siguiente clase. Les quiero presentarlo solamente como otra vez como un recordatorio, que el Antiguo Testamento escrito en hebreo con ciertos pasajes en arameo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero hay una versión que mi hermana me estaba siempre haciendo alusión a la versión de la Septuaginta. La Septuaginta es el Antiguo Testamento escrito en griego. La historia de... Hay dos cánones, se dice, aunque tienen muchos puntos de contacto, no es coincidente ni los contenidos son iguales. En el año 605 a.C., el pueblo de Israel sufrió una dispersión. El rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas cautivos a Babilonia. Y comenzó así la famosa cautividad babilónica o de Babilonia. Eso está en 2 Reyes, el capítulo 24 y 25. Esto es más o menos una idea de los miles y miles de personas que fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, recuerden que no todos fueron llevados cautivos. Quienes se fueron la gente, ¿qué le diríamos? Más útil, ¿no? La gente que iba a ser más útil, esa gente se fue. Dice la palabra que los que se quedaron eran los indoctos o la gente pobre. Pastor, una pregunta. Sí, Clarita. ¿En ese cautiverio fue llevado Daniel y sus amigos? Sí, estuvieron ahí también. Daniel escribe en la cautividad. Hay en YouTube películas sobre la cautividad babilónica o de Daniel. Yo vi dos de esas películas muy interesantes que hablan sobre Daniel. Pero no todos los israelitas, como les dije, fueron llevados cautivos. Un resto quedó en Israel y ahí están los pasajes. También algunos israelitas no fueron cautivos a Babilonia, sino que fueron a Egipto. Y este es un dato otra vez curioso y muy interesante. Lo vamos a ver por qué. Sí, unos se fueron a Babilonia, pero otros que escaparon se fueron a Egipto. Nos dice ahí, posteriormente Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia y dio la libertad a los israelitas de regresar a Israel
terminando así su esclavitud. Algunos regresaron a Palestina, otros se fueron a Egipto, estableciéndose en su mayoría en Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el 322 a.C., que contaba con la biblioteca más importante del mundo en esa época. Miren ahí el mapa, perdón, y ubiquen Alejandría en el puntito rojo. Ahí quedaba, en Egipto. En el dibujo del medio, ustedes pueden ver a personas ahí de esa época en una biblioteca. Y obviamente tenían rollos, y muchos de esos rollos eran de papiros. Aquí. Por eso que Alejandría tuvo un gran renombre, porque almacenaron muchísima información de esa época. Así que los judíos estaban disgregados aún después del fin del cautiverio, unos en Palestina, otros en la diáspora, en lo que fuera Babilonia, pero sobre todo en Alejandría. Es muy interesante. Por eso es de que se dio la necesidad de traducir el Antiguo Testamento hebreo al griego. De hecho, en el tiempo de los macabeos, vamos a ver esto un poco más luego, había más judíos en Alejandría que en la misma Palestina. Y en parte hubo un tiempo donde había más judíos alrededor del mundo que en el mismo Israel. ¿Qué es lo que se llama el canon alejandrino? En el siglo III a.C., la lengua principal de Alejandría, como en la mayor parte del mundo civilizado, era el griego. El siglo III, hablamos del 300 a.C. En el primer dibujo, ustedes ven el imperio griego, todo lo que abarcaba el imperio griego. Es casi todo Egipto, todo lo que es Israel, Siria, lo que es Irán, Irak, casi llegando a la India, todo Asia Menor y pues obviamente Grecia también, que está ahí al otro lado. Esto que está en celeste era la parte del imperio griego. El hebreo cada vez se hablaba menos, aún entre los judíos. Por eso había una gran necesidad de una traducción griega de las Sagradas Escrituras. El canon alejandrino, con los 7 libros deuterocanónicos o apócrifos, era el más usado por los judíos en la era apostólica. 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son tomadas de la versión alejandrina. De esta forma surgieron 2 principales cánones del Antiguo Testamento. Uno que se llama el canon palestinense, establecido por judíos que rechazaron el cristianismo y por lo tanto quisieron distanciar el periodo de revelación del tiempo de Jesús. Este canon rechaza los últimos 7 libros reconocidos por el canon alejandrino. 15 siglos después de Cristo, Lutero rechaza el canon establecido por la iglesia, primera iglesia o primitiva, como le llaman, y adoptan el canon de Hamni. No se preocupen de esto. Hay un curso que es Historia de la Iglesia donde se ve mejor esto que les estoy diciendo. El canon entre los hebreos. Al inicio de la era cristiana, algunos dicen que el canon judío no estaba cerrado y que se cerró más o menos en el siglo II o en el 140 después de Cristo. Les estaba mencionando hace un rato lo que es el Tanaj. El Tanaj viene de las 3 divisiones que tiene el canon judío o lo que es el Antiguo Testamento para los judíos. La Torá, que es el Pentateuco, los Neviim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los otros escritos. De ahí viene Tanaj, T-N-K, ¿no? Que ustedes lo van a encontrar como el Tanaj. No todos aceptaban el Tanaj, unos menos. Luego vamos a ver quiénes fueron los saduceos. Y muy interesante luego de entender, vamos a ver quiénes fueron
los esenios, que tienen relación con el Qumran. Está el canon alejandrino, que era reconocido por los judíos de la diáspora en la traducción de los 70 al griego. Se dice que este canon fue el más utilizado por los judíos en tiempos de Cristo y sobre todo por los autores del Nuevo Testamento y por la primera comunidad cristiana. Este canon contiene los libros deuterocanónicos y es el reconocido por la Iglesia Católica. ¿Qué les quiero decir? Hay una historia que no ha cesado al final de cuentas, ¿no? Porque la Iglesia Católica tiene a los libros que nosotros nos conocemos como los apócrifos o los deuterocanónicos, que mucha de la doctrina católica está contenida en esos libros. Por siglos, no años nada más, sino por siglos, hubo, diríamos así, un debate doctrinal de incluir o no incluir estos libros como libros inspirados o como parte del canon bíblico. Digamos, hasta el año 1547, en un concilio, en el famoso concilio de Trento, ahí se definió de una vez. Los católicos se mantuvieron con los 39 libros más los apócrifos, y ya la otra parte que empezó a surgir, la parte protestante, como se le llama, junto con Lutero y otros, dijeron no, son 39 nada más y 27 el nuevo, son 66 en total, no más. Eso también marca el cisma en lo que conocemos entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Pero obviamente hubieron muchas otras discusiones más. Algunos dicen que había, por ejemplo, un canon de los profetas. Esdras tuvo un canon en el 458 a.C., Nehemías tuvo otro en el 445 a.C. y Malaquías, que es el que lo define al final, en el 433 a.C. Malaquías fue el último profeta. El canon entre los cristianos dice que se acepta todo, como les mencioné antes, de 350 citas en el Nuevo Testamento, 300 concuerdan con la Septuaginta. No se citan los deuterocanónicos, pero alusiones claras a casi todos ellos. ¿Por qué algunos cristianos rechazaron después los deuterocanónicos? Se dice que en discusiones con judíos no usaban los deuterocanónicos, luego estos cayeron en desuso en comunidades cristianas, el miedo a que fueron apócrifos cristianos o gnósticos o de falsos autores. Vamos a entender un momento el papel del gnosticismo en la doctrina cristiana, y es muy interesante entender esto del gnosticismo, porque si no, no vamos a entender mucha de la doctrina de Pablo y mucha de la doctrina hasta hoy en día. Es decir, tenemos que entender algo del gnosticismo para entender las diversas filosofías con las que los cristianos luchaban en ese tiempo. Y les adelanto, por ejemplo, hay una filosofía llamada de un grupo de los donatistas, en que decían, la filosofía de ellos era que Jesús no pudo tener cuerpo. Miren cómo era su filosofía. Porque si Jesús tenía un cuerpo, lo hacía pecador. ¿Por qué? Porque toda materia es mala. Entonces, un ser que se dice ser divino no puede habitar en algo que es malo o que es corrupto. Por lo tanto, Jesús, al no tener cuerpo, ¿qué es lo que veíamos de él? Era como una imagen proyectada. Esa era más o menos la filosofía de los donatistas. Y habían obviamente muchas otras que el pueblo cristiano tenía que luchar. Y muchas de estas obviamente eran gnósticas. Por eso vamos a entender un poco acerca de ellos.
en un momento. Tenemos 7 minutos más. El canon del Nuevo Testamento está formado por 27 libros que en la actualidad aceptan católicos, ortodoxos y protestantes. Vamos a entender también qué fue la iglesia ortodoxa. O sea, la iglesia cristiana, la iglesia que en un momento era cristiana, solamente cristiana, en un momento va a tener, diríamos así, 3 vertientes principales. La iglesia católica, propiamente dicha, la iglesia ortodoxa y la iglesia protestante, donde estamos nosotros. Y vamos a entender cómo se dio esas 3 vertientes. O sea, si Pablo dejó, digamos, a un grupo de iglesias como iglesias cristianas, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corintios, ¿no? Todos ahí muy, muy bonito en la época del Nuevo Testamento. ¿Por qué se dio el surgimiento de una iglesia llamada católica? ¿En qué momento surgió lo que se conoce como la iglesia ortodoxa? Que es muy importante y de considerar qué es la iglesia ortodoxa y la iglesia protestante. 3 vertientes. De esas 3, hay muchísimas otras que nosotros lo conocemos como sectas y como denominaciones cristianas evangélicas. Hay cantidad de sectas hoy en día. La iglesia establece el canon de la Biblia. La iglesia fundada por Cristo, sabemos que precede al Nuevo Testamento. En la iglesia, la autoridad que establece el canon de la Biblia y su correcta interpretación, es la iglesia la autoridad que establece el canon de la Biblia y su correcta interpretación, y no al revés, como algunos protestantes lo creen. Y aquí el que escribió esto, no necesariamente fui yo, pero piensan de que esta disyuntiva, ¿no? De que la Biblia, no, según la Iglesia Católica, no es la mayor autoridad en la Iglesia, porque en la Iglesia quien tiene la mayor autoridad es el representante de Cristo. No sé si ustedes han escuchado esa expresión que dice que el Papa habla ex cátedra. Es una expresión que quiere decir que la palabra del Papa es palabra de Dios, y lo que él dice es como si Dios lo estuviera diciendo. Por ello es de que muchas interpretaciones y la tradición de la Iglesia Católica está por encima de la palabra de Dios. Y hasta ahí. Ese es todo. Ese es un modelo del rollo de las escrituras de los siglos 3 y 4. Alguien me hizo un trabajo parecido a este. Muy, muy interesante. No, sí, ya no. Y las divisiones que ya muchos de ustedes lo deben de saber. Ya, los apócrifos lo vamos a estudiar mejor en la siguiente semana. Solamente ahí, para que vean algunos nombres, la ascensión de Isaías, por ejemplo, el testamento de Salmón, el testamento de los 12 patriarcas, el libro de Enoc, la asunción de Moisés, oráculos sibilinos, apocalipsis de Baruco. Ok. Ya el tiempo se nos fue. Ya está ahí. Bien, antes de irnos, ¿alguna pregunta? No voy a preguntar, no te preocupes. La próxima yo pregunto. Les vuelvo a repetir. Envíenme. Yo quiero darles un certificado que han llevado este curso, y obviamente que el requisito principal ahorita, uno es la asistencia y el segundo es las tareas, nada más.
que es, hasta aquí es una sola hoja, nada más. Hay otras que tienen que rellenar, esas no, ustedes las rellenan. Entonces presentan eso y tienen su certificado, ¿ok? Esta semana les envío el material, como les digo, les voy a ayudar cómo se desarrolla el material y luego durante el año ustedes lo van a seguir desarrollando. Yo les aseguro que no se van a arrepentir de cómo aprender el contenido de todo el Antiguo Testamento. No se va a trabajar en todo el manual, ¿ok? Porque hay muchas cosas demasiado trabajosas. No necesariamente hay que hacer. Yo les voy a decir lo que pueden y no deben hacer. Si ustedes quieren hacerlo, está bien. Pero ese manual tiene la particularidad que es un poco repetitivo, por eso que mucha de la información se queda. Lo que les voy a enviar en primer lugar es el Pentateuco, ¿ok? Van a tener un tiempo de desarrollarlo, pero como les repito, vamos a estudiar otros cursos más, como les dije, de introducción a la teología, y después vamos a estudiar la doctrina de Dios y del Espíritu Santo, y luego vamos a estudiar cómo interpretar la Biblia y cómo predicar de la Biblia. Así que mientras el mundo no se acabe, hay muchas cosas para estudiar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de algo que tienen que hacer o no hacer? En otras clases ya les voy a dar a ustedes entre 3 a 5 minutos para que investiguen de un tema que está ahí o simplemente nos compartan de una o dos hojas que ustedes llenan, qué les pareció, nada más. Eso es todo. Así para entender, como dice Mil, tengo ya muchas ideas de cómo hacer más dinámica y más participativa la clase, que no solamente yo pueda estar hablando. Pero no se preocupen, van a ser 2 o 3 minutos nada más, no tienen que dar toda la hora. Bien, ya, hasta ahí les he hecho el curso fácil y va a ser más fácil todavía los siguientes, no se preocupen. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, que sigan pasando una buena noche y nos vemos de aquí en 2 semanas, ¿ok? Tienen una semana para terminar con sus trabajos de la Biblia, su Biblia. Ya Mili lo hizo, mi hermana sigue todavía ahí buscando cómo hacerlo. A ver, ¿lo tienes ahí, un adelanto? ¿Qué día tienen Georgina y Philip de su trabajo? No, en realidad, bueno, el adelanto es que ya no lo sabemos, Ah, no lo estamos aprendiendo, pero no, todavía no hemos pensado qué vamos a hacer como para representarlo. ya. Pero ahí tienen las ideas que les mostré, pero si tienen Sí, sí. de esta, aquí no sé si les mostré unas fotos. La próxima les muestro unas fotos. Hay otras ideas súper interesantes. Hay un hermano que lo hizo así con cajitas de fósforo. Ajá. Bien interesante, bien interesante. Pero Bueno. bueno. Y una pregunta, Sí. ahora digamos dentro de 2 semanas, entonces seguimos igual con el que tenemos, el que estamos viendo ahorita No, es hasta la lección 6 nada más. Yo les voy a ok. dar ahora otro material. Bueno. Yo les voy a dar otro material. Y en la primera clase vamos a desarrollar ese material juntos. Por eso le estoy dando 2 semanas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan imprimir. Si ustedes es que no, este material no hay en ningún país. Ya no hay, ya no se edita este material, lastimosamente. Entonces, por eso yo les doy el archivo en PDF para que ustedes lo impriman. Y esa es casi la mayor inversión que tienen que hacer. Pero lo pueden hacer como un cuadernito anillado, que les aseguro que eso les va a quedar para toda la vida. De ahí, si ustedes lo quieren enseñar, le dan ese archivo, lo comparten a alguien. No hay ningún problema. No hay ningún problema, lo pueden hacer. Pero va a quedar excelente ese material ahí. ¿Ok? Pero me dices que, a ver, antes de irnos, un par de minutos, solamente a Georgina esta vez.
¿Hasta dónde aprendiste los libros? Bueno, los profetas menores todavía se me enredan un poquito, pero yo creo que ya casi los tengo. A ver, empieza de Génesis hasta donde llegues. Ajá, bueno, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, luego Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, luego Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y bueno, ahí ya se me enreda un poquito, pero empieza con Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bien, Pero, bien. Los 39. Perfecto. En ese orden. ¿Ves? Sí. Cuestión recordarlo. muy bien. Y a la próxima lo da Philip. Sí. A la próxima. Ok, pero perfecto. Fue perfecto. Los 39, exactamente. Y está bien. Muy bien. Y así el resto también traten de seguir repasando. Mili, con tu hijo, el que tú le hagas aprender a él, a ti mismo lo aprendes. Y Yorina, tú a Philip, entonces él va a estar ahí. Ahí Sí. te lo aprendes. Repite. A ver, si no, no hay comida. Si no, Me lo no sabía. duermes ahí. Duermes en el piso. Ok, mis hermanos, Dios les bendiga. Que pasen una buena noche y mañana un domingo muy bendecido. Amén, Bueno, igualmente. amén. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Dios los bendiga. Bendiciones. Dios me le bendiga. Amén. Ay. Saludos. Saludos a todos.